Soy Ismael Mota. Esto es El Defensor. El Defensor. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días a todos. Hoy en un episodio más del Defensor tenemos el gusto, el placer de tener al buen Marco Antonio Castillo. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias, Lick. Muchas gracias, Defensor. Un placer y un gusto poder estar contigo y con la gente que te escucha y te sigue. Gracias, Marco, gracias. Oye, fíjate que tenemos muchas ganas de platicar contigo porque Sí, precisamente para los igualmente. que no saben, pues andas radicando en Nueva York, Sí, señor. pero ya tienes algún tiempo por allá. ¿Qué andas haciendo por allá, Marco? Bueno, pues de todo un poco. Fíjate que yo soy antropólogo de la UAP, antropólogo de estudio, y desde que concluí mis estudios universitarios, empecé a hacer trabajo en las comunidades de Tlaxcala y de Puebla, las comunidades indígenas y comunidades rurales. Y en aquellos años, cuando yo empecé a hacer ese trabajo al principio de los 2000, este, te acordarás cuando nos graduamos de la universidad ¿Cómo no? hace algunos añitos, pues resulta que muchas comunidades estaban partidas a la mitad, es decir, prácticamente la otra mitad de los pueblos vivían de este lado de los Estados Unidos y particularmente para la zona de Puebla, Tlaxcala, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut se han convertido en el nuevo destino, en la otra mitad de sus pueblos. Entonces es desde aquellos años que yo empiezo a trabajar con las comunidades en la diáspora, ¿no? En los Estados Unidos y poco a poco se fue desarrollando un proyecto y distintos proyectos, debo decir, que terminaron trayéndome a radicar de este lado. Y bueno, pues ese camino me llevó a expandir mi camino profesional de este lado y ahora termino como director de una organización internacional. Oye, Marco, bueno, no volemos tanto, espéranos, me gusta más el recordarte cómo empezaste, ¿no? Yo Sí, me acuerdo pues, poco y vagamente realmente, sería cuestión con que nos explicaras un poquito sí, que tu lucha, pues vamos a decirlo como lucha, ¿no? Siempre fue, y la idea fue apoyar al paisano en Estados Unidos, ¿no? Yo me acuerdo que hasta implementaste algún tipo de proyecto en donde mandaban ellos a sus familiares cositas de México y México regresaba y les regresaba otras cositas a Estados Unidos. En fin, o sea, desde ahí empezó, ¿no? O sea, yo creo que esa interacción que tenías tú para ayudar a la gente fue lo que te fue haciendo involucrarte más con ellos, ¿no? sí, fíjate, Lick, que fue muy interesante el descubrir que la comunidad de Puebla y de Tlaxcala y en general la comunidad migrante, una vez que llega a los Estados Unidos, pues lejos de olvidarse de su comunidad, obviamente hay aprendizajes nuevos, experiencias nuevas y realidades nuevas, pero en general está demostrado que las comunidades mexicanas son de las principales que se mantienen este, pues entre ellos, formando colonias, apegados a sus tradiciones y a donde llegan, pues prontamente buscan la manera de establecer el restaurante mexicano, de que se vuelva, que llegue el mariachi, que se escuche la música, que la comida, los sabores lleguen allá donde ellos radican y empiezan también a replicar algunas esquemas de organización social, como son mayordomías o equipos de fútbol o camadas de carnaval. Entonces, pues prácticamente cuando yo descubro eso, pues hay una necesidad de compartir bienes culturales, bienes educativos, ¿no? Incluso fotografías y documentales, y la gente quería ver cómo estaba cambiando el pueblo desde que ellos mandaban dinero, y los que estaban en los pueblos querían ver cómo es allá, aquel lugar en los Estados Unidos, porque una de las primeras estereotipos, tienen que ver con que quienes están en México se construye la idea de éxito de que quienes están en Estados Unidos viven en palacios o como en las películas de Hollywood en Los Ángeles, California, manejando convertibles y viviendo en casas de 3 o 4 pisos
y con dólares, pues por todos lados, ¿no? Que salen de las llaves de agua. Y bueno, pues una de las cosas importantes era desde el principio mostrarle a la comunidad en México que los migrantes muchas veces aquí continúan siendo trabajadores de sol a sol, que sí tienen un ingreso que puede ser hasta 4 veces mayor que el que reciben en México, pero sus gastos también se incrementan y en realidad, pues sí es más lo que logran, pero es producto de muchísimo esfuerzo y tampoco es que sobre demasiado. Ok, oye, y ese lazo sentimental que al final se viene llevando a querer, como dices bien, recordar el pueblo, recordar la ciudad, recordar a la gente. Eso mismo fue lo que te hizo a ti, bueno, lejos de cualquier otra situación, empezar a ayudarte en los problemas, a sumergirte en otras situaciones como problemas de documentación, porque bueno, digamos, la mayoría son indocumentados, ¿no? Correcto, correcto. Y mira, debo decirte que otra gran lección de este trabajo, ¿no? De poquito más de 20 años, es que el tema de ser indocumentado, desafortunadamente, es un tema que no solo es esta idea de que no tienen reconocimiento de estatus migratorio en Estados Unidos, sino también que a veces no cuentan ni siquiera con los documentos mexicanos y a veces la propia autoridad mexicana en los Estados Unidos, es decir, el consulado, no puede otorgar los documentos de identidad a muchas personas. Particularmente Puebla tiene un grandísimo rezago en materia de digitalización de actas de nacimiento, por ejemplo. Entonces, si tu acta de nacimiento es de un municipio de Puebla que no ha sido digitalizado y se pierde, no lo tienes contigo, es un problema recuperarlo. Es un problema recuperarlo porque la autoridad consular no tiene acceso al documento, al respaldo, y entonces te pide que a ti mismo como migrante tengas que encontrarlo, ¿no? Entonces, tienes que emprender toda una ruta que a la gente le lleva años, hermano, a veces, más de 5 años en tratar de localizar, obtener y recuperar un documento de identidad. Entonces, el tema del derecho a la identidad para las personas migrantes es un problema complejo, grave, que implica a las dos autoridades de México y de Estados Unidos. Y luego, para terminar también, como si eso no fuera suficiente, ¿verdad? Personas migrantes sin acta de nacimiento mexicana, sin pasaporte mexicano, sin reconocimiento de estatus en Estados Unidos. Luego, a veces, sus hijos también están condenados a la Sí. misma violación de derecho, porque resulta que si por alguna razón tú estás registrado en Estados Unidos como niño, como hijo de migrante, y te tienes que regresar a México con tus papás, resulta que no puedes entrar a la escuela porque eres extranjero en México, a pesar de que por derecho, por ser hijo de mexicanos, tienes el derecho, pero si no eres registrado, si no tienes la doble nacionalidad y llegas con tu certificado de nacimiento de Estados Unidos, puede ser un problema para ingresar a la escuela. Hay niños que no entran a la escuela por la falta de un documento de identidad. Así de cruel es la realidad institucional y los marcos normativos con las personas migrantes. Ok, y vaya, y tú te conoces mucho y sabes y has trabajado con el gobierno del estado de Puebla, con Tlaxcala. ¿Actualmente se están dando soluciones a esos problemas? ¿Es más ágil? ¿Sigue siendo el mismo problema? Bueno, mira, yo creo que en general en los últimos años ha habido un intento de tratar de ampliar la digitalización de actas de nacimiento, que es un paso primero que se había exigido desde hace mucho tiempo como comunidades migrantes a los gobiernos. Todavía hay grandes rezagos. Estados como Puebla y estados como Guerrero tienen retrasos largos y grandes dificultades para avanzar en ese proceso todavía al día de hoy. Hay otros estados que han logrado casi altos niveles de digitalización. Tlaxcala tiene un avance importante en ese sentido. Ciudad de México, pero todavía hay grandes rezagos. Ha habido también avances, por ejemplo,
en materia del reconocimiento de la matrícula consular, porque ese es otro tema, que aquel migrante que regresa a México, en México no le validan sus documentos mexicanos que le dio el consulado, o sea, Oh, en México no puedes abrir una cuenta con una matrícula consular que te dio el consulado o con un pasaporte que te dio el consulado de Estados Unidos. Entonces, tratar de que Relaciones Exteriores homologue, que se reconozca la validez de ese documento, también es otra cosa que se ha logrado avanzar en obtener la CLUNY en el exterior. O sea, ha habido algunos avances en el exterior, sí, ciertamente. Y ahorita, recientemente también la legislatura que todavía está, este, logró, está discutiendo un proceso para el reconocimiento del derecho a la inscripción escolar y eliminación de la apostilla, que es ese gran requisito que le piden a muchas personas que traen documentos de los Estados Unidos y que les piden apostillarlos para hacerlos válidos en México. Y uno puede pensar que, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Desde un punto de vista jurídico se tiene que validar un documento de otro país antes de hacerlo válido en otro. Pero, en el caso de México y Estados Unidos, porque tiene una relación tan estrecha, puede haber otras formas de validar y apostillar un documento puede llevarte años y mientras tanto un niño puede quedarse y perder un año o 2 años escolares. Entonces, todavía hay retrasos importantes. ok, Marco. Oye, ya entrando un poquito más a materia, me gustaría saber tu opinión sobre el derecho migratorio. O sea, qué nos podías aportar sobre ello? Digo, para dar un Bueno, inicio a todo esto, ¿no? vivimos tiempos complicadísimos, vivimos tiempos muy, muy complicados para la migración, para las personas migrantes. Si me permites ir un poquito hacia atrás en la historia, quisiera decirte que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, por ahí de los años 90, empezó un crecimiento y un boom de la necesidad de mano de obra de mexicanos en los Estados Unidos. Empezó lo que se conoce como la ola migratoria de los años 90, donde mucho poblano, donde mucho tlaxcalteca empezó a migrar hacia la Unión Americana porque las condiciones económicas no permitían en México salir adelante después de aquellos crisis de los años de Carlos Salinas de Gortari. Pero por el otro lado también, pues porque hubo un crecimiento de la demanda de mano de obra en los Estados Unidos, particularmente en el crecimiento de la industria de la construcción, en la industria de los alimentos, restaurantera y en algunos espacios de la industria de la agricultura. Entonces, eso hizo que muchos campesinos en sus comunidades ahora migraran hacia las grandes ciudades de Estados Unidos para convertirse en albañiles, en trabajadores de la construcción o en trabajadores de los restaurantes. Así fue como se dio la gran ola de migración poblana, la gran ola de migración tlaxcalteca del centro del país, digamos, ¿no? Morelos, Entonces, por muchos años vimos grandes olas de personas migrantes yéndose a los Estados Unidos y aunado a ello también vimos un crecimiento más lento, pero que en los últimos años ha crecido, de migraciones centroamericanas hacia los Estados Unidos. Ya para los años finales del periodo de Obama y de Enrique Peña Nieto, empezamos a ver lo que se llamaron las caravanas, lo que se les llamaron caravanas, que eran grandes grupos de personas no mexicanas, de personas internacionales, mayoritariamente de Centroamérica, pero no solo, llegando en grandes grupos a la frontera mexicana y caminando en grandes grupos para intentar llegar a los Estados Unidos. Eso Oye, sirvió, dime. ajá, dime. Bueno, eso sirvió como un gran argumento para revivir un momento, un profundo sentimiento antiinmigrante en los Estados Unidos, pero también en México. Y digo revivir porque ya antes, a finales de los años 80 y 90, Estados Unidos vivió momentos de profunda antiinmigración, prácticamente momentos de trumpismo, se podrían decir ahora.
donde hubo leyes que criminalizaban a los migrantes, como hoy está la de Texas, antes estuvo igual en California, y ha habido otros momentos de otros gobernantes que en su momento han intentado perseguir y criminalizar y castigar la migración. México es donde, pues, históricamente tenía una tradición hospitalaria y ahora, se ha despertado una ola antiinmigrante. Fíjate que sobre eso iba a preguntarte. Aquí, en cuestión de migración, ¿México necesita poner un ejemplo en Latinoamérica? Sí, por supuesto, hacia allá es hacia donde me dirijo, Lick. O sea, mira, estamos viviendo un momento de mucha antimigración, donde prácticamente tuvimos una administración de Trump que básicamente persiguió a las personas migrantes desde los muros hasta sus últimos lugares de destino, desde los muros de entrada, las puertas de entrada, lo que antes eran puertas de entrada. Pero también obligó a México a adoptar una postura antimigrante, y el gobierno mexicano ha dedicado múltiples recursos a la contención de migración como nunca se había visto en la historia. La gran labor de la Guardia Nacional no ha sido la persecución y la detención de presuntos criminales mexicanos. Los números indican que la gran labor de la Guardia Nacional ha sido la revisión migratoria, la contención, la detención y la deportación como nunca se ha visto en la historia de nuestro país. Ahora, puede haber muchos argumentos, licenciado, que puedan decir no es momento para recibir más gente, no es momento la gente que llega. Muchos se preguntarán, pues, ¿por qué abrir las puertas a grandes grupos de personas que no conocemos, no? Nadie aquí está hablando de que las personas entren sin ningún reconocimiento y sin ningún tipo de control. Al contrario, lo que yo quiero opinar es posible asegurar la tranquilidad y la seguridad de las comunidades huéspedes mucho más y mejor a partir de un proceso claro de inmigración que a partir de una estigmatización y una criminalización que solo obliga y solo ayuda a que las personas busquen rutas más peligrosas y se alíen con criminales para poder ingresar al país. Entonces, se necesita una política migratoria no de persecución, sino hospitalaria. Se necesita dedicar esas mismas cantidades de dinero, porque son millones de dólares los que México y Estados Unidos están dedicando, para desarrollar sistemas inteligentes, sistemas mucho más avanzados de recepción, de hospitalidad, de procesamiento, de recepción de aquellos que de verdad cumplen con los requisitos, y también de seguir un camino para quienes lo piden. Es posible. Es posible. El cerrar puertas como Trump lo ofrece y como México ha jugado el papel, lo único que va a generar, insisto, sí es reducir los números. Estamos viendo una baja en el número de personas intentando entrar y la vamos a seguir viendo. Posiblemente vamos a llegar a números de detenciones y de migración como los vimos hace 10 años. Pero si las condiciones en los países de origen no cambian, entiéndase Centroamérica o Haití, por decirnos ejemplos, ahí la olla de presión va a seguir creciendo y la gente se va a enredar mucho más en actividades ilegales y criminales, y la gente va a viajar con mucha más desesperación y los vamos a ver llegando por mares y por aire y los vamos a ver ahora en barcos como en Europa. La cosa se puede poner peor después de jugar a ponerle un curita a una llave de agua que no, a una fuga de agua de grandes dimensiones. Los países están priorizando la deportación más que que otra circunstancia con los migrantes. Correcto. ¿Estamos en lo correcto? No, así es, así es. México ahora aceptó en meses recientes dos cosas. Aceptó recibir aviones otra vez, vuelos cargados de migrantes deportados, mexicanos, emigrantes deportados a Guadalajara, a Ciudad de México, que van a estar llegando semanalmente desde los Estados Unidos. Pero por el otro lado, México también se comprometió a deportar a las personas de Venezuela, aviones y vuelos de venezolanos que van a estar siendo devueltos. Entonces, estamos viviendo una ola de deportaciones que sí pueden ser tan grandes como las que se vivieron en el periodo de Obama. Oye, entonces lo que hace referencia a las políticas de migratoria, que en la relación entre México y Estados Unidos,
pues están ayudando mucho o estamos muy alejados de lo que realmente necesitamos como país. Sí, pues mira, es una guerra de dos fuerzas. Por un lado, México hay que reconocer que ha ganado capacidad y fuerza de negociación con Estados Unidos a partir de jugar este papel. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha podido negociar con fuerza otras cosas a partir de jugar este papel de policía. Y por eso es que se ve muy difícil que México deje de jugarlo. Pero por el otro lado, estos ejercicios, repito, van en contra muchas veces de los derechos humanos de las personas. Por darte algunos ejemplos, conocemos y están documentados los casos de que la Guardia Nacional, sin un protocolo y sin conocimiento propio, primero, la Guardia Nacional no tiene el mandato de hacer política migratoria ni de hacer detención migratoria, no tendría por qué. Y eso nos debe preocupar como mexicanos y mexicanas, porque si la Guardia Nacional hace labores que no le tocan en materia migratoria, las puede hacer en otros lados. No debemos olvidar que el derecho constitucional, que por constitución una garantía o un derecho humano ahora, pues es el no Sí, ser molestado. Y en este sentido, la Guardia Nacional interviniendo autobuses, deteniendo personas por su color de piel, es un acto de perfilamiento racial que puede ofender, afectar los derechos de cualquier persona. Ojo, está documentado que la Guardia Nacional y las autoridades migratorias han detenido personas morenas mexicanas, veracruzanas, han detenido a migrantes chapanecos por hablar una lengua indígena maya, tzotzil o setzal, pensando que son guatemaltecos. Entonces, la gravedad de darle ese permiso a una instancia como la Guardia Nacional va en contra y amenaza los derechos de los propios mexicanos. Este, y el atender y atacar el ir en contra del derecho a la movilidad, pues también es algo que también impide que en Estados Unidos podamos exigir un derecho similar. Entonces, estamos permitiendo, justificando que nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos vivan circunstancias similares de persecución, si nosotros estamos ejerciendo lo mismo. Y entonces, cuando regresamos migrantes a Centroamérica y nos empiezan a regresar a nuestros paisanos mexicanos, entonces empezamos a ver las consecuencias de jugar a la deportación, donde al claro. final todos perdemos, al final nadie gana y la deportación no asegura que el migrante no va a volver a regresar. Al final se gastan millones de dólares en vuelos, en detenciones, se regresan a la gente, perdemos remesas, perdemos derechos y al final el migrante seguirá viajando de aquí para allá y de Se le Centroamérica para buscará por acá. dónde. Y esa dinámica seguirá cada vez más peligrosa y en consecuencia veremos más muertes, desafortunadamente. Oye, ¿y tú estás en pro, te he escuchado, o estás a favor de un acuerdo ciudadano latinoamericano, ¿no? Para, Sí, nosotros hemos estado trabajando muy fuertemente en este proceso electoral porque Estados Unidos y México tienen elecciones y México va a vivir las elecciones más grandes de su historia y este hecho histórico de que los dos países las tengan al mismo tiempo, estamos viviendo el momento electoral más grande de la región México-Estados Unidos sin precedentes. Y nosotros estamos peleando obviamente porque Estados Unidos reconozca reconozca los derechos, el estatus, la condición migratoria para millones de migrantes que se encuentran en las sombras. Pero, no, llevamos décadas pidiendo esto en los Estados Unidos y por décadas está atorado en la negociación entre demócratas y republicanos en este país. O sea, no avanza nomás una reforma migratoria por ningún lado. Biden acaba de fracasar, todos lo han intentado, todos fracasan. Y entonces, la manera en la que nosotros estamos proponiendo que se lleve a cabo esta negociación es a partir de que México emprenda una negociación con sus pares en Latinoamérica para poder reconocer la ciudadanía latinoamericana que permita la movilidad regional y que desde esa fuerza todo el conglomerado de países latinoamericanos le pida a Estados Unidos que sea el único que falte, que sea el único que falte y que se negocie como bloque latinoamericano, no como México le pide a Estados Unidos, sino una presión internacional a costa de que este,
de que se pierdan negocios si no lo hace Estados Unidos. Prácticamente estamos hablando de cómo se han formado los bloques para pedir el alto al fuego en Palestina. Tenemos que alcanzar ese nivel de negociación. Ahora, esto puede parecer una idea imposible, déjame decirte. Centroamérica tiene un acuerdo que es el C4, que es el reconocimiento de la integración centroamericana, que en algún momento, ahora no, existe el Parlamento Centroamericano. Con un documento de Nicaragua podías viajar hasta Guatemala. El sur de Latinoamérica, en muchos casos, ha logrado la integración y que con un pasaporte de un país sudamericano puedas viajar a otro y que haya movilidad regional. Es decir, existe. México no pedía visas a los países sudamericanos hasta hace unos cuantos. Europa tiene la integración de la Comunidad Europea que Europea. permite a cualquiera viajar. Y los acuerdos que existen en África y en Asia también permiten a muchos países de la región viajar regionalmente. La movilidad regional no es un sueño, es algo que ya sucedió en casi el resto del mundo y que nuestros países, por presión de Estados Unidos, no se ha logrado ni se ha permitido. Entonces, ahora, déjame decirte, México junto con el presidente Petro planteó una cumbre migratoria y por eso es que estábamos respaldando esta postura para discutir la integración de los países latinoamericanos. Eso es algo que ya está en la mesa de negociaciones. Está en un proceso esperándose, ¿no? Entonces, sí es algo que está en discusión. El presidente López Obrador ya planteó en algún momento el fortalecimiento de la CELAC, que es el mecanismo de diálogo latinoamericano. Entonces, pues nada, hay condiciones, se puede, se debe. Y cuando hablamos de integración regional, como lo dije al principio, ojo, no significa el aquelarre de que todo el mundo pueda venir y todo el mundo se mueva y llegue, que le da mucho miedo a las personas en sus comunidades por justa razón. Significa simplemente que se reconozca cosas como el pasaporte como un documento de seguridad nacional que permite a las personas de la región viajar. ¿Y por qué no? Que nos lo permitan en Canadá y en Estados Unidos. Canadá, lejos de ello, nos acaba de volver a pedir visa después de que a Canadá podíamos viajar con el pasaporte. Oye, y aquí es importante también otro punto que tocas, y no lo quiero dejar perder, perdón, es las elecciones que vienen, ¿no? Que Sí, los probables ganadores como Donald Trump, que podría ser, o Claudia Sheinbaum, que puede ser en México. Ahí, cómo ves la agenda de estos dos, que nos van a mover impresionantemente, ¿no? sí, sí, sí. O sea, como yo te decía, es histórico que tengamos elecciones en los dos países y debemos partir de una premisa, Licky, y esa es que a estas alturas del 2024 no podemos hablar de resolver los problemas que vive nuestro país, México, sin reconocer que Estados Unidos juega un papel gigante. Y, y este, y te doy algunos ejemplos. Bueno, primero el migratorio que ya estamos platicando, o sea, la cantidad de mexicanos que hay en el exterior, la cantidad de remesas que se envían cada año. En este sentido, la economía mexicana tendría una grave crisis si por alguna razón se detuviera el flujo de remesas. Pero también el tema de la gran violencia que nosotros vivimos. El 70% de las armas que son detenidas en escenas del crimen vienen de los Estados Unidos. Y la gran mayoría de los estupefacientes, el fentanilo, los precursores de las drogas, tienen como destino a México, tienen como destino a Estados Unidos. Estados Unidos es el gran mercado de las drogas. Entonces, no podemos resolver el problema de la violencia en México si no hablamos con Estados Unidos sobre el tema de las armas de muerte que llegan a nuestro país. Y tampoco si no hablamos del mercado que existe. Y eso es algo que también está en la mesa de debate. Estados Unidos, los dos gobiernos han insistido mucho. Estados Unidos anda insistiendo ahí, los republicanos, con que si invadimos México y estas tonterías. Y el gobierno de López Obrador también ha insistido en el tema de que los Estados Unidos tienen un grave problema de adicción que tiene que resolver y el fentanilo no lo produce México, el fentanilo simplemente pasa por México. Entonces, en este sentido, lo que quiero decirte es que los problemas que viven nuestros países tienen que empezar a pensarse en resolverse en clave binacional. Y eso no significa ceder soberanía, eso significa reconocer las consecuencias de una región integrada en materia económica, en materia desafortunadamente de violencia. Entonces,
es fundamental que los gobiernos de los dos países y los candidatos de los dos países tengan posturas claras sobre cómo van a manejar la relación de Estados Unidos. Oye, Y y desafortunadamente estamos por los suelos en materia de sus propuestas. es lo que te iba a comentar, las propuestas de Xochitl y de Claudia, ¿cómo están? ¿Estamos perdidos? Están muy flacas porque, mira, Xóchitl tiene un argumento interesante, pero muy preocupante, que es el de promover un acuerdo trinacional de seguridad entre México, Estados Unidos y Canadá, que bueno, pues sí, ya aborda el problema de manera regional. El problema es que eso a cualquiera le puede sonar a que va a permitir que la Guardia Nacional de Estados Unidos o el Ejército de Estados Unidos venga a meterse a hacer un tratado trilateral de seguridad, pues tendría que ser discutido con mucha claridad, pero sobre todo, un tratado, un acuerdo de esa envergadura no puede llamarse de seguridad nacional. Si no está metido el tema de derechos, si no está metido el tema de derechos humanos, pues no. No, porque nosotros ya sabemos lo que en materia de seguridad Estados Unidos ha hecho en otros países, cómo justifica la intervención y cómo justifica. Estados Unidos tiene un grave problema también del uso de sus policías aquí en Estados Unidos. Entonces, no es ninguna autoridad que pudiera de pronto venir a decirnos qué. O sea, colaboración, sí, colaboración de iguales, pero además, si hay un acuerdo, tiene que ser un acuerdo de seguridad humana, no puede ser un acuerdo de seguridad nacional. Entonces, es muy preocupante porque suena bukeleniano ahí el asunto y suena a permitir, a reconocer la superioridad de la fuerza de Estados Unidos para permitir que ingrese a territorio nacional. Oye, Y oye, Claudia, perdón, sí, ahorita que acabas de mencionar, no lo quiero dejar pasar tampoco, acerca de Nayib Bukele, ¿no? sí, Hay una frasecita que le decían de el dictador más carismático o algo por así que hay en la zona. ¿Nos puedes dar tu opinión acerca de él? sí, por supuesto. Mira, bueno, justamente ayer celebramos una conferencia al respecto. En días pasados, a pesar, se identifica a un grupo perdón, no un grupo, rectifico, a un grupo, a dos personas que pudieran estar vinculadas a algunas actividades ilegales en El Salvador, en una zona, en una región rural, en La Guajira. Este, y a partir de eso, el gobierno de Bukele manda a 5,000 efectivos del ejército, sitian a las comunidades, les cancelan sus derechos, hacen detenciones masivas y la detención de estas dos personas se da, pero además se acompaña la detención de cientos de personas de un estado de sitio. No se conoce el proceso de los juicios y esto te lo comento porque es solo un botón de muestra de lo que ha sucedido a lo largo y ancho del Salvador. Es un gobierno que parece que prioriza las grandes imágenes de detenciones, las redes sociales para generar un impacto en la percepción ciudadana, pero que detrás de estas detenciones masivas lo que existen son masivas violaciones de derechos humanos, miles de activistas y de periodistas que han sido detenidos, de personas cuya inocencia, perdón, cuya culpabilidad no ha sido probada, que se encuentran encarceladas en prisiones de alta seguridad junto a criminales de alto grado de peligrosidad y que se celebran juicios masivos donde se declaran culpables a 50, 100, 200 personas en un solo juicio por un solo juez. Entonces, es lo mismo, estamos viviendo un momento contrario, un momento post a los derechos humanos, y muchas veces contrario a los derechos humanos, donde parece que a la comunidad, a los gobernantes nuevos, carismáticos como Milei o Bukele, se les olvida que los derechos humanos no fueron un capricho de un grupo de personas o la victoria de un grupo de encapuchados rebeldes, sino fue producto de que en la primera mitad del siglo XX surgieron líderes carismáticos ellos que llevaron a cabo genocidios de proporciones inimaginables, como el fascismo, que generaron guerras mundiales,
que intentaron desaparecer comunidades y grupos étnicos enteros. Los derechos humanos surgieron después de lecciones aprendidas de líderes autoritarios que intentaron desaparecer a sus rivales, a familias y a niños enteros. Lo que hoy estamos viendo como en la cruenta guerra, el genocidio en Israel, o lo que estamos viendo con Bukele o con Milei, es totalmente la desmemoria de la razón por la cual el sistema de derechos humanos existe, las Naciones Unidas existen, que es el tema de vamos a cuidarnos entre nosotros para no pasarnos de lanza, para hablar en términos mexicanos. Y hoy lo Sí. que Bukele está haciendo es romper ese pacto, pasándose de lanza. Y claro, se puede vivir una ilusión y un momento donde se siente que la seguridad está controlada. Mañana, cuando se sigan conociendo los casos graves de violaciones de derechos humanos, que se están convirtiendo en centros de detención de personas inocentes sin derecho a un juicio, vamos a estar arrepintiéndonos de estas realidades. Es que Marco, al parecer la gente le gusta, le agrada el que digan, si tú eres criminal, efectivamente no tienes derechos y así que te Ujú. traten. Sí. Parece, o sea, eso es lo que brota ahorita. No, así es. Mira, por un lado, tenemos que reconocer que los niveles de violencia que se ha vivido en nuestros países, en nuestras regiones, hace que la gente tenga un hartazgo. Y es un hartazgo, pues, que tiene justificación. Pero eso se convierte desde Trump hasta Bukele como un caldo favorable para salir como líder carismático, a ofrecer soluciones irresponsables y violatorias de derechos. El problema es eso, es que porque yo estoy enojado con la violencia que vive el país, le creo al primer loco que aparece y entonces dice, yo los meto a todos y te acaba el problema en 2 días, ¿no? Y luego resulta que tú dices, eso suena muy bien, voto por él y al final tu hijo, tu hija termina detenido. Donald Trump está ofreciendo quitarle pasaportes, quitarle la ciudadanía a las personas que se opongan a su gobierno de ganar. Está amenazando con políticas de corte fascista. Fascista, sí, Entonces, no sí. estamos viendo las consecuencias que pueden tener todas estas acciones y a los ciudadanos nos va a tocar pagar las consecuencias de eso. Entonces estamos dando vueltas en círculo. Queremos autoridad y le damos poder para que haga lo que quiera, fomentamos el autoritarismo y luego el autoritarismo viene y nos revienta en la cara, rompe nuestras vidas, nuestra comunidad, nos criminaliza, nos persigue, detiene, encarcela y luego vamos a estar pidiendo respeto a los derechos nuevamente. Entonces, ojalá no se nos olvide y podamos lograr que el Estado recupere la autoridad, se recupere el Estado de Derecho sin necesidad de soluciones carismáticas, llamativas en redes sociales, pero que están cargadas de violaciones a derechos humanos. Bueno, Marco, a ver, haciendo un punto y aparte, me gustaría que nos pudiéramos platicar acerca de qué es el movimiento de los pueblos por la paz y la justicia. El Movimiento de los Pueblos por la Paz es una iniciativa que surge de las víctimas de la violencia de México y de Estados Unidos. Desde Alaska hasta Tapachula en México, las armas que nos matan y las balas que nos matan son las mismas, fabricadas por los mismos fabricantes, comerciadas por los mismos comerciantes. Los impactos que vivimos como migrantes, como yo te decía, se viven lo mismo en México y en Estados Unidos. Lo mismo está sufriendo un mexicano en Nueva York que un guatemalteco en Chiapas. Es decir, perdón, la militarización de la migración, la militarización de las policías como soluciones a los problemas de violencia, la proliferación de las armas, son cosas que han demostrado en muchos de los casos, lejos de ser una solución, agravan las violencias. Entonces, el movimiento de los pueblos es un conglomerado, es una articulación de comunidades, de líderes, de ciudadanos, de ciudadanas, víctimas de la violencia, que levantamos la voz con propuestas, levantamos la voz con una agenda de 10 puntos que básicamente dice si hay soluciones, si hay alternativas que no implican
que no implican las violaciones a derechos humanos y al contrario, que implican su respeto y además la profundización. La solución a muchos problemas que vivimos en muchos aspectos no es más armas. Al contrario, es menos y más seguridad humana, más derechos humanos. Entonces, es un consenso. Estos 10 puntos no solo surgen de este movimiento, el movimiento es quien los defiende, quien aboga por ellos. Surgieron de más de 10 consultas que hicimos a lo largo y ancho de las ciudades de Estados Unidos y de México, con consultas ciudadanas desde el Bronx, Los Ángeles, California, Tijuana, San Diego, Morelos, con comunidades indígenas, con comunidades migrantes en Ciudad de México, con grupos de derechos humanos, periodistas. Luego una cumbre por la paz que reunió a más de 300 líderes. Y bueno, pues de eso se ha tratado, Lick, de impulsar esas demandas, de impulsar esa agenda contraria a la idea de que necesitamos más policías, más militares, más persecución, más criminalización. Y solo termino diciéndote, acabamos de celebrar en México una serie de diálogos con las campañas de los dos candidatos, las candidatas más punteras en el gobierno de México, al gobierno de México, a la presidencia de México, les presentamos y debatimos con ellos los 10 puntos. Y ahora nos enfilamos a presentarlo a los equipos de Biden y de Trump acá en los Estados Unidos. No vamos a parar y no vamos a descansar hasta que quede claro que con la profundización de las fórmulas que hemos visto en los últimos 2 años, solo vamos a ver la profundización de las consecuencias. Desde ahorita te puedo decir, Lick, que las mismas fórmulas, después de que gane quien gane, vamos a seguir viendo las mismas muertes. Ah, qué mal tiempo. Necesitamos un cambio de fórmulas, pues. Y obviamente el cambio también es el gobierno, no precisamente es quien, bueno, lleva la batuta, pero nosotros como sociedad somos quienes tenemos que dar ese paso, ¿no? El alzar la voz, el compartir todas esas violaciones a derechos, toda esa injusticia social que lleva Ujú. años, por décadas, ¿no? Por supuesto. Es decir, comenzar desde el restablecimiento de la confianza, y de la seguridad, en consecuencia, en las comunidades, en las localidades, en los barrios y en los municipios. La solución va a venir desde abajo. Por ejemplo, uno de los grandes debates es Guardia Nacional versus Policía Municipal versus Policía Comunitaria. ¿Necesitamos más fuerza del Estado-Nación y de las fuerzas policiales militarizadas o necesitamos recuperar la confianza en las policías municipales cercanas a las comunidades? Yo, por experiencia, puedo decirte que los casos de mayor éxito en materia de seguridad tienen que ver con policías como la de Tlanepantla, tienen que ver con policías como las de Nezahualcóyotl, que son policías de proximidad, policías comunitarias que tienen que ver con policías que son capaces de restablecer el contrato de confianza entre ciudadanía, que la ciudadanía puede recurrir a ellas, fiscaliza, observa, acompaña, evalúa. Entonces, sí, claro, nosotros somos firmes creyentes y de la posibilidad de otra seguridad, de una seguridad que empieza desde la responsabilidad ciudadana, desde la seguridad comunitaria, la seguridad humana. Oye, y esa voz de las organizaciones sí está siendo, bueno, no digo que tomada en cuenta, ¿no? Sí está retumbando en las Pues personas. mira, yo digo dos cosas. La primera es que sin duda alguna, por lo que hablamos tú y yo sobre el tema del fenómeno Bukele y Trump, vivimos momentos de profunda estigmatización de las organizaciones y del tema de derechos humanos. En muchos lados, desde el poder, se le dice a la ciudadanía que las organizaciones de derechos humanos y que los derechos humanos son un constructo de un grupo de radicales. Entonces vivimos tiempos difíciles donde somos perseguidos por el trumpismo, por los Bukeles y a veces, tristemente, y hay que decirlo, desde las mañaneras,
Vemos con mucha tristeza las acusaciones del presidente en contra de los abogados que defienden a los papás de Ayotzinapa, los papás y mamás de Ayotzinapa, y algunos otros defensores de derechos humanos que están detrás de algunos casos, incluyendo la defensa de algunos tramos del Tren Maya por defender a las comunidades. Entonces, más allá de la política y de que existieran causas políticas detrás justificadas del presidente para decir allá hay grilla, pues pasa a fregar entre las patas a los derechos humanos, a los sistemas de derechos humanos para estigmatizarlos, porque no dice el abogado tal, sino dice los derechos Los... humanos. Ujú. Entonces, es muy peligroso. Entonces, el camino ha sido de subida. Hemos tenido que enfrentar muchísimos obstáculos para llegar a sus oídos. Pero por el otro lado, créeme que la gente entiende y tiene toda la claridad, sobre todo ahí donde se vive la violencia, de que más violencia no va a resolver nada. Que en realidad las comunidades no están enteramente satisfechas ni contentas con la presencia de las fuerzas militares en sus comunidades. Por ejemplo, el gobierno de México dice, no, la gente quiere al ejército. Todas las encuestas de confianza señalan que las comunidades urbanas se sienten satisfechas con la presencia de los ejércitos, ciertamente. Y ese es el número que utiliza el gobierno. Pero, las comunidades rurales e indígenas y las comunidades pequeñas completamente en contra y una gran insatisfacción. Oye, claro, y aparte, por ejemplo, en las elecciones en las que vienen aquí en el país, pues ahí se va a reflejar, ¿no? O sea, no Así creo que es, esté en las comunidades estén este, tan seguros de ir a ejercer su voto, ¿no? por Como bien supuesto, lo dices, el cobijo que hay en la ciudad es completamente diferente. correcto. Pero bueno, te quiero agradecer mucho por el espacio, la oportunidad de poder platicar, Isma, y ojalá no sea la última vez. Vaya, ya sabes que están abiertas las puertas cuando guste, amigo, y agradecerte a ti por tu colaboración, y me gustaría mucho, nos pidieras compartir tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Sí, sí, pues mira, @Global Exchange es a donde pueden seguir a la organización, @nuestra red. Nos pueden seguir en redes sociales en nuestra red, MX, Global Exchange, también en la red de pueblos transnacionales en el trabajo comunitario que hacemos acá en Nueva York. Y como Marco Antonio Castillo, estamos a la orden también en cualquiera de las redes sociales. Marco, amigo, gracias. Gracias. Gracias, amigos, por acompañarnos en este episodio con Marco Antonio Castillo. Él está radicado en Nueva York, se dedica principalmente a la atención de migrantes. Hablamos de temas muy interesantes como la agenda que tiene Estados Unidos y México en las próximas elecciones. Los dos países tienen elecciones este año. Vimos grandes aportes de la perspectiva de derechos humanos y seguridad social. Y son temas recurrentes y que vive la comunidad latina en Estados Unidos, y fue algo bastante interesante. Esperamos lo puedan ver, esperamos lo puedan comentar. Les recordamos seguirnos en redes sociales, en El Defensor, y nos vemos el próximo episodio. Gracias.